Dios los bendiga, hermanos. Espera un momento, a ver si nunca me acuerdo de subir el volumen. Ok, listo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Como un momentico. Es un gusto y un privilegio compartir. Me lo echo un poquito más para adelante. No se preocupen, hermano. Estamos en vivo en directo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios. Por mi perfil de Facebook, y lo visto, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Agradeciendo a Dios Padre por su Hijo amado Jesús y por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. También agradeciendo a Dios Padre por sus misericordias que son nuevas cada mañana, por la cual me permite estar hoy otra vez predicando y bueno, poniendo este tiempo en las manos del Señor para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea hablando y para que el Señor sea manifestado a todos a través de su palabra. Se lo pido todo a mi Dios Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hoy en 1 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 18. Como son muchos versículos los que quiero abordar hoy, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren verlos por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, tengo todos los videos, hermanos, que lo pueden subir. Pueden verlos todos por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, si les place. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a primero leer. Vamos a leer del versículo, vamos a leer 2 Corintios, como le dije, capítulo 3, versículo del 1 al 18, pero lo voy a leer por partes y lo voy a interpretar por partes. Ok, vamos a leer primero del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con no escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No estaba de pie sobre las tablas de carne del corazón. Amén. Vamos a interpretar esos tres versículos y luego leemos los otros y lo interpretamos. Amén. Ok. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Bueno, Pablo lo que intenta decir aquí es que ellos no tienen la necesidad de una carta de recomendación. O sea, vamos a suponer, una vez vamos a ilustrar esto de esta forma, hermano. Una vez en un trabajo,
uno lleva una carta de recomendación. Bueno, no, me recomendó fulanito. Y entonces por esa recomendación me contrata. ¿Verdad? Eso es una carta de recomendación. Bueno, los apóstoles no tenían necesidad de dar una carta de recomendación a las iglesias donde iban. O sea, Pablo no tenía que llevar una carta de recomendación escrita por Pedro para que los corintios supieran que Pablo era un verdadero apóstol. No. Era evidente que Pablo era un verdadero apóstol. Ya Pablo en la primera carta había defendido su apostolado. Entonces, Pablo no necesitaba una carta de recomendación recomendándose a él mismo. O ni para dársela a ellos, ni de ellos mismos, ¿verdad? Y dice Pablo la razón: nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. La carta de recomendación de Pablo, lo que valida a Pablo no es la carta de recomendación de Pedro, no es la carta de recomendación que le pudieran haber dado a Pablo en otra iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Lo que valida a Pablo no es la carta de recomendación que le puedan dar los mismos corintios. Lo que valida el ministerio de Pablo, lo que valida que Pablo es un ministro, es el fruto que está dando las iglesias. Son los mismos hermanos de Corintios la validación, la verificación, la afirmación de que Pablo es un verdadero ministro de Dios. O sea, Pablo no necesitaba ni carta de recomendación de ningún otro apóstol como Juan o Pedro. Pablo no necesitaba cartas de recomendaciones de otras iglesias para ir a la iglesia de Corintios. Y Pablo no necesitaba ni siquiera la recomendación de la iglesia misma de los Corintios. No. La carta de recomendación de Pablo era los mismos hermanos, o sea, lo que el Espíritu Santo había hecho a través de Pablo en la iglesia de los Corintios era la carta de recomendación más veraz, más más efectiva, más llamativa, más especial que podía haber. Era lo que el Espíritu Santo había hecho a través de Pablo. Que los hermanos de Corinto tenían todos los dones, que los hermanos corintios tenían don de ciencia, de palabras. O sea, eso, la conducta de los hermanos corintios, que ya aquí supongo que está mucho mejor que en la primera carta, eso es esa es la carta de recomendación que Pablo da a los mismos hermanos. Y por supuesto, los frutos que estos hermanos manifiestan. Porque dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Por qué Pablo ahí habla en plural? ¿Por qué Pablo dice: nuestra carta sois vosotros? Nuestras cartas, la carta de todos los apóstoles. O sea, lo que hace, digamos así, recomendable a los apóstoles no es otro hombre, otra iglesia o ellos mismos, no. Es el fruto que ellos han dado. Son todas las iglesias que ellos han edificado.
edificado a través de la palabra del Señor. Es eso, hermano. Es eso lo que los apóstoles verdaderamente es esa recomendación la que tienen los apóstoles. La recomendación de sus frutos en Cristo. La recomendación de que ya había muchas iglesias alrededor del mundo. Esa es la recomendación que Pablo y que todos los apóstoles tienen. No dada por hombres, no dada por ellos mismos, no dada por una iglesia en particular, sino por todo lo que ellos han hecho, por todas las iglesias que ellos han edificado. El comportamiento de los hermanos, el cambio en las personas, el obrar del Espíritu Santo, la luz que ahora hay en cada persona. Esa es la recomendación y la validación del ministerio apostólico, de que yo soy un ministro del nuevo pacto. Esa es la validación. Los frutos que ellos han dado, las iglesias que ellos han edificado, las vidas que ellos a través del Espíritu Santo han cambiado. Esa es la validación, esa es la recomendación que los apóstoles tienen. No es una recomendación de hombres, no es una recomendación solamente de un grupo de personas, no es una recomendación de ellos mismos. No, es lo que ellos han hecho, lo que lo confirma, lo que lo valida como ministros, como siervos útiles en la obra del Señor. Es esos frutos que se han visto o que se vieron en el trabajo de los apóstoles. Los apóstoles no tenían necesidad de buscar, Pablo no tenía necesidad de buscar una carta de recomendación de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo. No, los hechos de Pablo, los frutos que él había dado, las iglesias que él había edificado, los hermanos transformados, las vidas transformadas, las nuevas criaturas que por medio de la palabra del poder de Dios que llevaba el apóstol Pablo, habían creado. Eso es suficiente testimonio para decir que Pablo era un ministro del nuevo pacto. Pablo no necesitaba confirmación de hombres, ni siquiera del mismo, ni siquiera de otros hombres. Los frutos que él había dado en su ministerio corroboraban, afirmaban, confirmaban y establecían que Pablo era un verdadero ministro del nuevo pacto. Amén. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos la única Biblia que los hombres leen, porque muchas personas tienen Biblia en su casa, tal vez en el Salmo 90, lo tiene abierto en su casa, tiene abierta la Biblia, en su casa en el Salmo 90, pero ni siquiera sabe qué dice el Salmo 90. Entonces, nosotros somos esa Biblia, nosotros somos si nos llevamos a este tiempo, nosotros somos la carta que indica que Pablo y todos los apóstoles fueron verdaderos ministros de Dios. Porque gracias a ellos nosotros hoy estamos en Cristo. Gracias a que el Espíritu Santo lo usó a ellos, nosotros hoy estamos en Cristo. Amén. Igualmente, nosotros podemos ser cartas abiertas al mundo. Nosotros podemos ser cartas abiertas para que el mundo vea a Cristo. Amén. Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedido por nosotros, cartas de Cristo, fíjense bien, cartas de Cristo, expedida por nosotros, ¿por quién? Por los apóstoles. O sea, carta de Cristo enviada por los apóstoles,
y escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Claro, fíjense bien. Somos cartas de Cristo. Los hermanos Corintios eran cartas de Cristo. Porque ya eran cristianos, ya eran pertenencia de Cristo. ¿Verdad? Ya estaban en Cristo. Enviadas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Claro. Porque la obra que Dios hace en el creyente no es una obra externa y no es una obra que se pueda deshacer. Si yo escribo una carta con tinta, vamos a poner una carta con tinta, si a esa carta le cae agua, esa carta se daña y ya pierde su valor, ¿verdad? Porque ya no sirve. O sea, si yo escribo una carta con tinta, puede pasar cualquier cosa y yo perder la carta, o que la carta se rompa, o que la carta se moje, en fin. Es una carta que es muy frágil. Y es algo externo, algo que se puede perder fácilmente. Pero como lo que ha hecho Dios en nosotros, sus cartas, y en los hermanos Corintios, sus cartas, las cartas de Cristo, no lo ha hecho por medios humanos, sino por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros no se borra, hermano. La obra del Espíritu Santo en nosotros no se puede perder. La obra que el Espíritu hace en nosotros, hermano, no es temporal. Una carta, hermano. Si ustedes escriben una carta y la guardan porque no la pudieron entregar, y la guardan bien, bueno, y la dejan años ahí, a lo que venga a ver, hermano, la carta se la comió los ratones, se la comió la cucaracha, la carta está toda, así la hayan guardado bien. O el papel ya está demasiado viejo. Pero la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente es permanente. La obra que el Espíritu Santo hace en el creyente no se puede borrar, no se puede deshacer, no se puede perder. Porque es una obra que Dios hace, no que el hombre hace. Cuando yo escribo una carta la hago con medios humanos, con tinta, con un lápiz, con un bolígrafo. Y esos son medios humanos, esos son medios que, bueno, que tienen cierta permanencia, pero que a la larga se terminan deteriorando y desgastando como todo aquí en la tierra, pues. Pero lo que Dios hace en nosotros, sus cartas, pedidas por los apóstoles, es permanente, hermano, es para siempre. No es algo temporal, no es algo que alguien puede... No es algo que alguien puede deshacer, porque es algo que hace Dios, y lo que Dios hace es bueno. Dios no hace nada con miras a que eso se deshaga, con miras a que eso no tenga ningún fruto, con miras a que eso sea algo inútil o superficial. No, Dios hace todas las cosas con un propósito, con un buen propósito, y es eterno para los que aman a Dios. Así que es una gran diferencia. Dice aquí: el Espíritu de Dios no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Claro, no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Entonces, mire, por ejemplo, cuando Dios, le dio los 10 mandamientos a Moisés,
Dios se los dio y Moisés los escribió en una tabla de piedra. Algunos dicen que Dios los escribió con su dedo. Bueno, a lo que quería llegar era que esas primeras tablas que Moisés escribió con los 10 mandamientos, Moisés mismo la rompió. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Moisés se airó mucho y tiró las tablas contra el piso. Y esas tablas se dañaron. Pues. Esas tablas se pueden dañar, se pueden deteriorar. Lo que hace el hombre superficialmente hablando o superficialmente va a pasar por X o por Y causa. Todo lo que haga el hombre con materiales humanos va a pasar, nada es para siempre. Pero lo que hace Dios en el corazón del creyente, lo que hace Dios en el creyente no lo hace superficialmente, sino que lo hace en el corazón del creyente. La transformación que Dios hace en el creyente es en su corazón. Él convierte el corazón de piedra en un corazón de carne y Él escribe sus mandamientos en nuestros corazones para que nosotros los podamos cumplir y seguir. O seguir y cumplir, perdón. Y eso nadie nos lo puede quitar, eso nadie nos lo puede arrebatar, eso no se puede perder, eso no se puede romper, eso no se puede deteriorar. Porque eso es algo, un trabajo interno que el Espíritu Santo hace en el corazón de creyente. Así como Moisés tuvo que trabajar escribiendo los mandamientos en las tablas de piedra, ¿verdad? Asimismo, Dios, el Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, convirtiéndolo de piedra a carne y escribiendo y palmando las palabras de Dios en él para que nosotros las podamos cumplir y vivir según ellas nos ordenan. Amén. Entonces es muy diferente cómo escribe una carta un humano a cómo escribe una carta de Dios. Cuando es Dios que escribe la carta, cuando es el Espíritu Santo, el medio por el cual esa carta se escribe, esa obra no se puede deteriorar, esa obra no se puede desgastar, esa obra permanece para siempre porque está escrita, por así decirlo, con el poder de Dios. Y el poder de Dios permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. La transformación del Espíritu Santo permanece para siempre. La obra del Espíritu Santo no puede ser deteriorada con el tiempo, ni por una persona, ni... Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo no necesito que nadie me recomiende, yo no necesito que ustedes me recomienden, yo no necesito recomendarme a mí mismo, porque ustedes mismos son la mejor evidencia de que yo soy un buen ministro de Dios, de que yo soy un ministro del nuevo pacto. Ustedes mismos, el fruto que ustedes han dado, los dones que ahora tienen de parte de Dios, y todo eso señala que yo soy un ministro eficaz del nuevo pacto, que Dios los ha cambiado a través de mí, utilizándome a mí a través de su Espíritu Santo. Y que ahora ustedes son cartas de Cristo enviadas por nosotros y escritas no con tinta que se pueda borrar, sino con el poder del Espíritu del Dios vivo, el cual nadie puede deshacer y el cual es permanente. O sea, el cual, a diferencia de una carta escrita por hombres que por aquella causa se puede perder, lo que Dios hace en el creyente, lo que Dios comienza, lo que Dios ha establecido
en los corazones de aquellos que la aman, eso nunca se perderá. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 4 al versículo 6. Dice, tal confianza tenemos. Y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu da vida. Fíjense bien, los apóstoles en el versículo 4 están confiados, fíjense bien, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál es esa confianza? Vamos a ver el versículo 5. No que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios, fíjense bien. Fíjense bien que la confianza de los apóstoles no estaba, la confianza de los apóstoles que los apóstoles tenían mediante Cristo para con Dios, no era que ellos tuvieran muchas capacidades humanas que ellos pudieran y que ellos como hablaban bonito convencían a la gente y que ellos como sabían hablar mucha gente le creía. No, ellos no estaban confiados, ellos no tenían confianza con Dios mediante Cristo por algo de ellos, porque ellos fueran buenos, porque ellos supieran predicar. Pablo no tenía mucha confianza porque Pablo hablaba 5 idiomas. Pablo no tenía mucha confianza porque Pablo conocía la ley y los profetas. Pablo no tenía confianza en sus propias capacidades y en sus propios talentos o en sus propias virtudes. Pablo no tenía la confianza de Pablo para con Dios en Cristo, no venía de él mismo. O sea, él no confiaba en sus propias virtudes o capacidades o características, sino que dice aquí para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjense bien, la confianza que él tenía mediante Cristo para con Dios no venía de Pablo mismo, sino de Dios mismo. Es decir, Pablo estaba seguro, confiado, convencido de que lo que él venía haciendo estaba bien y era lo correcto y él estaba hablando de buena manera, no por sus virtudes ni por sus características ni por sus atributos, no por Pablo, sino porque Dios lo había capacitado, porque Dios lo había hecho competente, porque Dios lo había usado de manera competente para hacer la obra. O sea, la confianza de Pablo estaba en Dios, que lo había capacitado, que lo había usado, que lo había llevado a hacer la obra de manera competente, hermano. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es unas buenas nuevas, digamos, extraordinarias, sobrenaturales, que un hombre normal, o un hombre, llamémoslo un hombre normal, o un hombre natural, no va a poder nunca jamás de la vida llevar a cabo esta encomienda.
ni porque estudie 7 años de teología, ni saque un doctorado, ni predique, ni sepa orar o tenga una buena oratoria. No. Nuestras características, nuestras virtudes, nuestros atributos naturales no es lo que nos lleva a ser un ministro competente del Evangelio, no. Es el poder de Dios obrando en nosotros, es Dios a través de nosotros el que hace que nosotros seamos competentes. Y esto lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo cualquiera. Lo está diciendo un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo podía decir, no, pero es que yo, imagínense, yo he edificado 20 iglesias, 30 iglesias, yo he hecho que muchos hermanos se conviertan. Pablo podía hablar de sí mismo, pero ¿qué dice Pablo en este versículo? Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, sino que Pablo sabía que todo lo que él había conseguido en el Evangelio mediante Cristo venía de Dios. Pablo sabía que todo lo que él había alcanzado hasta ahora no es por su talento, no era por su virtud, no era por su buena forma de hablar, era por Dios, porque Dios lo había capacitado, porque Dios lo había empoderado, porque Dios lo había respaldado, porque él no hacía nada solo, sino que era Dios a través de él haciendo la obra mediante el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. No es que yo piense, o sea, no es que nosotros seamos competentes, ni que pensamos que somos la octava maravilla del mundo. Nosotros los apóstoles, y entiendo esto para toda la iglesia, y toda la iglesia del Señor, sabemos que fuera de Cristo nada podemos hacer. ¿Amén? El cual así mismo nos hizo ministros competentes. Fíjense bien, ¿quién los hizo ministros competentes? Dios. ¿Quién les dio la competencia? Las características, los atributos para ser ministro competente. Dios. Todo viene de Dios, fíjense bien. Las competencias vienen de Dios y Dios también lo hace ministro competente. Amén. De un nuevo pacto. No de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Yo creo, hermanos, que este es uno de los versículos más malinterpretados de todos. Dice, ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hermanos, yo creo que este es uno de los versículos más malinterpretados de la historia de cristianismo. Muchos creen que este versículo lo que dice, o lo que quiere expresar, es que no podemos leer mucho la Biblia, o no podemos estudiar mucho de teología, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pero eso está lejos de lo que Pablo quiere decir. Aquí, hermanos, tenemos que entender que cuando habla, recordemos que Pablo está hablando de ser un ministro competente del nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Y dice, no de letra, sino del Espíritu. ¿Cuál era el pacto de la letra? El antiguo pacto, el pacto que Dios le dio a Moisés, o que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Ese es el pacto de la letra. Cuando ahí dice letra, se está refiriendo al antiguo pacto. Y verdaderamente el antiguo pacto mata, porque nadie lo puede cumplir.
Por eso dice la letra mata, porque nadie guarda los mandamientos. Espera un momento, hermano, voy a silenciar el... Ok. Por eso dice la letra mata. Porque nadie en la bolita del mundo, en el mundo mundial, como voy a decir a mí, ha cumplido la ley de Dios. Por ende, por la ley de Dios, todos estuviéramos muertecitos. Porque la letra mata. O sea, el antiguo pacto mata a la persona, no le da vida, la mata. Porque no porque el antiguo pacto sea malo, porque Dios no hace nada malo, sino porque nosotros éramos malos o somos malos y no podemos guardar el antiguo pacto. Amén. O no lo podemos guardar de manera que por medio de guardarlo podamos ser salvos. Amén. Por eso dice la letra mata. O podemos decir el antiguo pacto mata. Amén. Porque la letra mata más el espíritu vivifica. Amén. ¿Cuál es el pacto donde somos vivificados? ¿Cuál es el pacto que nos provee el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pacto que nos provee la sobreabundante gracia de Dios? ¿Cuál es el pacto? El pacto que selló mi Señor Jesús en la cruz del Calvario, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto nos da vida, ese nuevo pacto nos regenera. Ese nuevo pacto es por el que Dios pone sus letras o sus mandamientos, no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Es por el nuevo pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto hecho por un mejor mediador, lleno de mejores promesas. Es el pacto del Espíritu que nos da vida. Amén. Podemos decirle el pacto del Espíritu porque ahí fue, en ese pacto fue que, cuando Dios estableció ese pacto, fue que nos envió el Espíritu Santo por rogativa del Hijo. Amén. Entonces eso es lo que verdaderamente ese versículo dice. No que no podemos estudiar mucho la palabra porque entonces nos movemos legalistas, o no podemos leer mucho la Biblia, o no podemos estudiar teología porque la letra mata y el espíritu da vida. Eso no es lo que la palabra dice. Está haciendo la diferencia entre los pactos. Uno fue para muerte porque nadie lo puede cumplir. Y no porque está malo, sino porque nosotros somos malos. Y el otro es para vida, porque el Espíritu Santo nos regenera, nos enseña, nos ayuda, y nos mantiene firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar porque todavía falta. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Si el ministerio, vamos a leer del 7 al 11. Amén. Si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será bien, no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Si lo que perece. Ok, vamos a ver, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue
con gran gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner la vista fija en el rostro de Moisés. ¿Aquí qué está hablando? Aquí está hablando de cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de recibir los mandamientos. Le debo el versículo porque no me acuerdo bien el versículo, pero Moisés baja con la tabla y el rostro le brillaba. Y ellos por temor no querían mirar el rostro de Moisés. Está hablando, Pablo está hablando de ese pasaje. Pablo está haciendo alusión a ese pasaje cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas en las manos y el rostro le brillaba porque había pasado 40 días en la presencia de Dios y, digámoslo así, la gloria de Dios se impregnó en Moisés, digámoslo así. Entonces Moisés estaba bajando del monte y la cara le resplandecía mucho, tanto así que él se tapó la cara para que los hijos de Israel no lo miraran fijamente. Pero vamos a ver por qué. Dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esto es importante, la gloria que Moisés emitió o transmitió en ese momento era una gloria pasajera, era una gloria temporal, era una gloria efímera, no era algo permanente. Es lo mismo con el viejo pacto. El viejo pacto fue bueno en gran manera y cumplió su función, pero el viejo pacto no estaba diseñado para ser permanente. Amén. Él dice que si esa gloria, que como yo le dije, la gloria que tuvo Moisés fue por momentos. No fue que Moisés le quedó viendo la cara hasta que murió. No, la gloria de Moisés fue momentánea, fue pasajera. Sin embargo, los hijos de Israel, Moisés te tapó el rostro para que los hijos de Israel no se quedaran enfocados en esa gloria. Porque Moisés sabía que esa gloria no iba a durar, esa gloria era pasajera. Si el viejo pacto tuvo gloria, pero pasajera, y fue bueno, pero a la vez no tan bueno en el sentido de que, bueno, vamos a ver, fue para condenación. Dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria del ministerio de justificación. Claro, porque si el viejo pacto se emitió o se estableció con gloria, con esa gloria que había de perecer, fue para gloria, pero dice, aunque era de condenación, fíjese bien, porque si el ministerio de condenación, fíjense que aunque el viejo pacto tuvo gloria, su gloria temporal, era ministerio de condenación. Y si ese ministerio de condenación fue glorioso, tuvo esa gloria temporal, ¿por qué el viejo pacto Moisés lo lleva aquí en ministerio de condenación? Por lo que yo dije al principio, por lo que yo dije hace ratico, nadie se va a salvar por la ley. El mismo Pablo lo dice, por la ley ninguna carne será justificada. Nadie se va a salvar por guardar los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Entonces, aunque el viejo pacto fue glorioso, esa gloria no fue permanente, porque fue un ministerio de condenación, porque los hijos de Israel no pudieron guardar la ley. Nosotros no podemos guardar toda la ley como Dios le estipula para salvarnos por medio de la ley. Porque dice el apóstol Pablo que si rompemos un mandamiento,
rompemos o quebrantamos toda la ley. Es como una cadena. Cuando se corta un eslabón de la cadena, se rompe toda la cadena. Amén. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros violamos un mandamiento, rompemos toda la ley. Y nos hacemos culpables de toda la ley, de quebrantar la ley. Entonces, por eso Pablo llama a ese ministerio de condenación. Pero ese ministerio que Pablo lo llama así, tuvo su gloria. Pasajera, pero la tuvo. Porque cuando Moisés bajó, tenía la gloria de Dios, digámoslo así, pegada en su cara. Para que me entiendan, tenía la gloria de Dios impregnada en el rostro. Así que fue un ministerio glorioso. Fue un ministerio con gloria, pero a la vez también Pablo lo llama ministerio de condenación, porque por medio del antiguo pacto no nos íbamos a salvar. Amén. Sino todo lo contrario. Entonces él dice que si ese ministerio fue de gloria, en parte, ¿cuánto más no será el ministerio del Espíritu? ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu, que es para justificación? Fíjense bien, dice aquí, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. O sea, si el viejo pacto tuvo su gloria, aunque fue de condenación, aunque fue ministerio de condenación, tuvo su gloria, cuánto más glorioso y mejor no va a ser el ministerio del nuevo pacto, que es llamado por Pablo ministerio de la justificación. De justificación, claro, porque por el antiguo pacto, por esa gloria pasajera somos condenados. Por el nuevo pacto, por la gloria permanente, por la gloria sobreabundante del nuevo pacto, somos justificados. En el nuevo pacto es que el hombre consigue la justificación que viene de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. En el nuevo pacto es que Dios hace la paz con el hombre. En el nuevo pacto es que Dios adopta al hombre. En el nuevo pacto es que Dios y el hombre hacen las paces. Amén. Y por eso somos justificados por la justicia de Cristo Jesús puesta en nuestra cuenta. Lo que nos justifica es la justicia de otro. ¿Cuál otro? De Cristo Jesús. Cuando Él murió, su justicia fue imputada en nosotros y nuestro pecado en Él. Así que nosotros somos justificados, hechos justos delante de Dios, y somos completamente salvos de su ira y tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Amén. Eso lo conseguimos en el ministerio del nuevo pacto, que es llamado por Pablo ministerio de la justificación. Ese ministerio o ese nuevo pacto tiene una gloria sobreabundante y una gloria permanente, a diferencia del pacto de la letra, que tuvo su gloria, tuvo su tiempo gloria, pero esa gloria pereció. El nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto es mucho más sobreabundante que la del viejo, y es una gloria que no perece, y es allí donde encontramos la verdadera justificación, o la única justificación que hay en el nuevo pacto, en el pacto establecido por Cristo y confirmado por Él mismo en la cruz del Calvario. Amén. Allí encontramos la justificación, no en el pacto de la letra, aunque el pacto de la letra tuvo su tiempo bueno, fue glorioso, pero por un tiempito. Luego fue ministerio de condenación,
Pero el nuevo pacto nace y el nuevo pacto sobreabunda en gracia para el perdón y remisión de nuestros pecados y nos justifica para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto a esta comparación con la gloria eminente. Claro, si comparamos el viejo pacto que fue glorioso por un tiempito, si lo comparamos con el nuevo pacto, entonces el viejo pacto no lo vemos tan glorioso, ¿verdad? Lo vemos, digamos, un poquito glorioso, pero cuando ya vemos el nuevo pacto establecido por Cristo, ya vemos la gloria plena, o sea, vemos toda la gloria. Si comparamos el viejo pacto con el nuevo pacto, bueno, al parecer el viejo pacto no fue nada glorioso. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. En comparación con la gloria del nuevo pacto, que sí fue permanente y que ahora nosotros vemos a Dios cara a cara por medio de Cristo Jesús. Amén. Sin tenernos que tapar la cara, nosotros vemos a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será lo que permanece. Claro, lo que permanece, que es el nuevo pacto, el pacto eterno. Dice la palabra, hermano, aunque las montañas se muevan y las colinas se caigan, no se apartarán de mí, de ti mi misericordia, y mi pacto de paz no será quebrantado, dice el Señor, que se compadece de ti. Ese pacto de paz que no será quebrantado es el nuevo pacto. El nuevo pacto no va a ser abolido, el nuevo pacto no va a ser desechado, el nuevo pacto no va a ser mudado a otro pacto. O sea, ya, el nuevo pacto es lo máximo, lo superior, lo mejor de lo mejor. El nuevo pacto es la cúspide, digamos, de la gracia y de la gloria de Dios. Ya no hay más nada. Entonces el nuevo pacto permanece para siempre. Amén, porque está hecho por un hombre, Dios, por Jesucristo nuestro Señor, que permanece para siempre. Amén. Entonces por eso él dice, bueno, si el pacto de la ley, que fue glorioso, sí, pero que desapareció. El pacto de la ley, que fue glorioso, pero que desapareció, que dejó de ser, pero tuvo su gloria. ¿Cuánto más no será el nuevo pacto, mucho más glorioso, si el nuevo pacto permanece para siempre? Y el nuevo pacto permanece para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, es muy superior al ministerio de la letra. ¿Bien? Vamos entonces del 12 al 18 ya para terminar. Hermanos, una puradita. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual Cristo es quitado, el cual poquito es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No sabía que ese versículo venía ahí. Y por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo,
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, bueno, versículo 12 dice, así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Es decir, Pablo tenía la esperanza en que en el nuevo pacto, en el pacto eterno, en el pacto permanente. Y eso lo hacía ser muy sincero. O sea, eso lo hacía andar con mucha confianza. La esperanza de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de todos nosotros, en ese nuevo pacto que es mejor que el otro, que permanece para siempre, que tiene más gloria, una gloria permanente, esa esperanza nos hace andar confiados, seguros y, bueno, convencidos. No, fíjese bien, el versículo dice, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de él no se fijaran en aquello que había sido abolido. Si fíjese bien, Moisés tenía miedo, o sea, no andaba seguro, y por temor a que precisamente los hijos de Israel pusieran su mirada y su esperanza en una gloria pasajera que había de ser abolida o quitada, Moisés se tapaba el rostro, no andaba con confianza delante de la congregación de Israel, ¿verdad? Para que ellos no pusieran la mirada en esa gloria, porque esa gloria de Moisés, aunque buena, porque venía de Dios, había de desaparecer. Entonces Moisés no quería que los hijos de Israel se quedaran impactados por esa gloria, que él sabía que de un momento a otro ya iba a dejar de ser. Amén. Entonces Moisés andaba con ese temor de que los hijos de Israel se quedaran pegados o ligados a esa vieja gloria. Y por eso se tapaba la cara. En cambio nosotros podemos andar con mucha seguridad y firmeza y convicción, sin miedo y sin taparnos el rostro, ¿ves? Por la gloria del nuevo pacto, ¿ok? Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto. Fíjense bien, pero el entendimiento de, aunque Moisés intentó por todos los medios de que ellos no fijaran su mirada en el viejo pacto, no fijaran su mirada en la gloria pasajera, no fijaran su mirada en él, y en ese momento fugaz de gloria que tuvo Moisés, ¿verdad? Con la gloria de Dios impregnada. Aunque Moisés intentó por todos los medios que esto no aconteciera, no pudo. O sea, los hijos de Israel quedaron con esa imagen de Moisés grabada en la cabeza de la gloria que él tenía y no pudieron salir de esa gloria. O sea, no pudieron entender o prever que había algo mejor y que no tenía que quedarse con la mirada fija Moisés. El entendimiento de ellos se embruteció, se embotó, dice aquí. Porque hasta el día de hoy, cuando leen Moisés, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no cubierto, velo no descubierto. O sea, ellos cuando leen el antiguo pacto lo leen con un velo, como el velo que tenía Moisés, y no lo entienden, no lo comprenden, porque están como Moisés pelados, tienen un velo que no les permite ver que el viejo pacto era pasajero, que no les permite ver que el viejo pacto era temporal y que la gloria del viejo pacto era pasajera. Ese velo que ellos tienen, ese velo lo tienen ahora todavía, hoy en día, muchos israelitas que todavía siguen la ley de Moisés, que todavía creen que van a ser salvos por sus obras y por guardar los mandamientos de Moisés al pie de la letra, como si ellos pudieran. Entonces ese velo le quedó a ellos. El pueblo de Israel, hasta el día de mi Señor, bueno, hasta los tiempos de mi Señor Jesús, demostró que ese velo lo tenían. Ellos cuando leían
el Antiguo Testamento miraban era la gloria de Moisés, que ellos no veían el Nuevo Testamento como algo, como lo tenían que ver, como algo bueno, ¿verdad? Como algo glorioso, pero también como algo que iba a ser mudado y cambiado por algo mejor. Pero el velo que ellos tenían al momento de leer el Antiguo Testamento no les quitaba la capacidad de ver eso. Amén. El cual Cristo es quitado. Amén. En el ministerio del nuevo pacto, del pacto del Espíritu que da vida, nadie tiene ningún velo. O sea, ese velo en los hijos de Dios, eso no existe. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento como lo tenemos que ver por medio de Cristo. Y entendemos que el Antiguo Testamento tuvo un tiempo, pero ya pasó. Y ahora quedó establecido algo mejor, algo permanente, algo que justifica, algo que da vida en el Nuevo Testamento. Con esto no queremos decir que el Viejo Testamento sea malo, pero a causa de nosotros digamos que era ineficaz para salvarnos. Y tuvo que venir algo mejor, algo más pleno, algo más glorioso. Amén. Nosotros sí podemos ver eso porque a nosotros se nos ha quitado el velo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros no nos enfocamos en Moisés, sino en Cristo. Amén. El cual es la gloria no pasajera, sino plena del Dios viviente. Amén. Y permanente, ¿no? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Claro, es como yo le digo, como yo les mencionaba, en los tiempos de mi Señor Jesús y aún en los tiempos apostólicos, ese velo continuaba en ellos. Y ellos cuando leían el Antiguo Testamento, ellos no veían al Señor Jesús glorificado, santificado, libertador, justificador, no. Ellos veían a Moisés. A Moisés con su gloria pasajera. Eso era lo que yo veía. Veían la gloria pasajera del antiguo pacto que no les permitía, ese velo no les permitía ver la gloria permanente del nuevo pacto, ver la gloria permanente del Mesías, ver la gloria permanente de Cristo. Ver la gloria permanente de que es la imagen de Dios, del Dios invisible. Amén. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, el Señor hay libertad. Pero cuando se conviertan, fíjense bien, pero cuando los fariseos dejen de mirar a Moisés y comiencen a, cuando los israelitas, comiencen a mirar, dejen de mirar a Moisés y a la gloria pasada temporal que transmitió por momentos el viejo pacto, el pacto de la letra que mata y condena. Cuando ellos dejen de mirar eso y pongan su mirada en Cristo, entonces allí van a tener libertad, porque el velo les va a ser quitado. Y ellos van a poder ver la verdadera gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O no la verdadera, no llamémoslo verdadera, sino la plena gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y van a ser libertados del velo del antiguo pacto, que no les permite ver lo más glorioso, lo mejor, lo que permanece para siempre, lo que salva y lo que justifica, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros todos miramos cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Es decir, nosotros no miramos, nosotros no miramos a través de un velo, no, nosotros nos miramos a cara descubierta, a Cristo Jesús y a la gloria que Él es, que es la del Padre. O sea, nosotros miramos a Cristo Jesús, el cual es la gloria de Dios, la gloria plena, la gloria permanente, la gloria eterna de Dios es Cristo Jesús. Y nosotros lo miramos y lo conocemos cara a cara, sin necesidad de tener un velo, a través de un velo. Nosotros lo miramos cara a cara. Nosotros tenemos la fe y la certeza en Cristo. Y nosotros le conocemos y le miramos cara descubierta, sin velo. Amén. Y contemplando la gloria del Señor, no vamos a ser como Moisés, que Moisés tuvo un momentico de gloria cuando el rostro le brillaba y ya después desapareció. No, lo que va a generar es que nosotros veamos a Cristo y que lo contemplemos cara a cara por medio de la fe y que le conozcamos. Lo que va a generar en nosotros es una transformación permanente. No como la que tuvo Moisés, que fue buena, ¿verdad? Pero fue pasajera. No, nuestra transformación va a ser, hermanos, de gloria en gloria. O sea, va a ser gloriosa y más gloriosa. Nuestra transformación no va a ser como la de Moisés, que fue temporal y un ratico mientras la gloria se le pasaba. No, nuestra transformación va a ser de gloria en gloria. Es decir, la gloria que vamos a ser transformados de manera que siempre vamos a estar en gloria, que la gloria no se va a desaparecer, no se va a extinguir, no se va a apartar de nuestro lado. Siempre vamos a ir cambiando y vamos a ser transformados en gloria a la misma imagen de Cristo. En gloria, o sea, la gloria no es que se acaba y no es que la gloria se acaba y ya, no, en gloria, y la gloria esa se renueva y volvemos a estar en gloria y volvemos a estar, o sea, va a ser una gloria permanente hasta que nosotros alcancemos la imagen de Cristo, en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Y eso lo va a hacer el Espíritu del Señor en nosotros, a medida que nosotros creamos en Cristo, le conozcamos más, le amemos más, aprendamos más de Él, nos santifiquemos más y hagamos más su voluntad. Esa transformación gloriosa en nosotros no va a cesar como lo hizo Moisés, que fue pasajera y temporalita. No, en nosotros no va a cesar hasta que nos conforme Dios por su Espíritu Santo a la misma imagen de su Hijo amado. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido toda la predicación del día de hoy. Espero en el Señor que les sea de bendición y que hoy el Señor use esta predicación para llegar a muchos. Y que sea su voluntad que muchos sean alcanzados por esta predica. Y bueno, como siempre les digo, hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.